Me despierto por la mañana bien temprano y me pongo a armar la moto. Si no viste el capítulo anterior, quizá no entiendas, pero la moto la desarmé para subir a la mina La Mexicana, porque el camino son 4 horas de subida de ripio bastante complicado y te caes muchas veces y bueno, para no romper el parabrisas y para tener también un poco de extra potencia sin tanto peso. Me dispongo a salir para Londres, Catamarca, no, Londres, Inglaterra. Che, gracias al hostel de La Loma, muchísimas gracias, me trataron de 10, comí de 10, nos hicieron asado, nos trataron espectacular. Acá el Power y el Barker, muchas gracias. Power, ¿qué se puede hacer en La Loma? Y acá pueden venir, subir a La Mexicana en moto, pueden hacer vuelo en parpente, bueno, hay varios circuitos para hacer enduro. Y comer bien, asado, viste, y nada. Es lo más importante. Más importante, así que cuando quieran pueden venir. Acá hay mucho parapentismo, ¿eh? Acá hay mucho deporte extremo. Che, muchas gracias. Muchas gracias, buen viaje. Bueno, me voy de Famatina, me voy de La Loma acá. La verdad que, como les dije recién, me trataron de 10. Me iba a quedar un día, me quedé 3 porque la pasamos muy bien. Nos recomendaron todo para hacer la mexicana. Estoy viendo que puse mal el parabrisas. Soy un... Bueno, ahora lo acomodo en la estación de servicio. No puedo creer cómo puse el parabrisas. Miren eso. Le puse los tornillos arriba y van acá. Sí, seguí sacando las manos volantes cuando hay. Vale. Che, pero qué bien se siente tener el parabrisas a la altura de la cara, ¿eh? Ahí me tapa todo. Bueno, ya cambié el parabrisas del lugar, que lo había puesto mal. Volví a hacer una moto de viaje, no una moto estripada. Qué grande, cómo se la bancó. Miren cómo está abajo. Yo la lavé así nomás, no la lavé. No entra en categoría lavé. Entra en categoría le saqué el agua ácida esa del Río de Oro. Miren cómo quedó todo. Miren los rayos y la tornillería. Todo amarillo. Pasa que hay que darle con agua a presión y mucha paciencia. Yo traté de sacarle lo grueso. Yo quería ajustar el freno. Me olvidé. A ver si lo puedo ajustar un poquito con la mano. Bueno, ya. Bueno, seguimos. Esto es la vieja ruta 40, la 79. Esto antes era la ruta 40. Lo flojo que estaba. Por algo esto era la 40. Por algo era.
Kilómetro 40-40 de la ruta 40. Con la XR, un lugar más que visitamos. Miren las calcos de los viajeros. Lleno de calcos de viajeros. Un lugar más visitado. El mítico 40-40 de la ruta 40. Bueno, me pegué un bañazo, me dormí una siesta porque hoy me desperté muy temprano. Y ahora estoy yendo a ver si como algo, porque son las 4 de la tarde y no comí nada. Y después de comer voy a ver si me voy hasta las ruinas, a ver si las hago hoy o las hago mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tengo con hacerlas hoy? Que tengo todas las memorias llenas, tengo que terminar un video para poder borrar y poder seguir grabando. 1930, templo, monumento histórico, Municipalidad del Norte. Mi almuerzo. Solo grido encontré. Abierto. Bueno, después de comerme un heladito me voy para el Xincal de Quimivil, que es una ciudad del Imperio Inca que fue creada entre 1470 y 1536. No era un simple pueblo, tenía una importancia política y ceremonial esta ciudad. Era una réplica exacta a escala de Cusco, la capital principal en el Perú, de lo que fue el Imperio Incaico. Se cree que vivieron unas 800 personas acá. Por esta zona, los pueblos originarios eran principalmente los diaguitas, quienes ocupaban este territorio. Cuando llegan los incas, el diaguita no era combativo, era un pueblo pacífico. Entonces se acopla a los incas en esta ciudad y se ponen a trabajar y pagaban tributo a Cusco, los diaguitas. Entonces, lo particular de estas construcciones es que podés ver el barro de los diaguitas y luego que vinieron los incas y llenaron de piedras estas paredes, como solían construir con piedra. Entonces tenés el barro, la piedra y quedaron muros muy amplios. No se sabe a ciencia cierta cuál era el nombre exacto de esta ciudad, porque los incas no dejaron nada escrito, pero los arqueólogos le pusieron el Xincal de Quimivil porque acá pasa el río Quimivil y este lugar estaba lleno de un arbusto llamado Xinqui, que cuando hay muchos se le dice que es un Xincal. Entonces le quedó el Xincal de Quimivil. Me gustó mucho en la parte del museo la cantidad de piezas que hay en buen estado y lo cerca que se puede tener esas piezas. De hecho hay algunas que no están ni cubiertas, están totalmente libres. Lo que estás viendo es la plaza central. Vas a ver el banco donde se sentaba el jefe a dar órdenes, también donde se recibía a las personalidades importantes que visitaran la ciudad. También vas a ver el muro de contención que está desmoronado por las intensas lluvias que últimamente pasaron por acá. En el Xincal contamos con el Cerro Oriental, el del Sol, y el Cerro Occidental, el de la Luna. Acá en imagen tenemos el Cerro del Sol, que es el que menos está descubierto. Y después tenemos por este lado el Cerro de la Luna, que es el que más está descubierto. A ambos cerros se subía antes, pero lamentablemente por el uso de las escalinatas originales desde aquella época se empezaron a desmoronar, también con el efecto de las lluvias. Entonces dejaron de subir ya. Pero acá les voy a tirar un datazo. Hay un día que está bueno para venir, que es el Año Nuevo Andino o la Fiesta del Sol, que lo que hace la gente, como el 20 de junio es el solsticio de invierno, la noche más larga del año, la gente no duerme. Entonces viene acá, hace un acampe y una vigilia, se prenden grandes fogones y fogatas para darle calor al sol, y el 21 a la madrugada, con el primer rayo del sol, se sube al Cerro del Sol.
al cerro Aterrazado Oriental, digamos. Está buenísimo, me parece una gran experiencia, debe ser para venir. Pero bueno, hay que bancarse el frío, porque hay que venir en 20 de junio, estamos hablando. Bueno, terminamos de hacer el Xincal de Quimiville. Estoy en Londres, Catamarca. Muy lindo el parque, la verdad. Un poco cubierto, mucha vegetación, porque bueno, estamos en verano y hay muchas partes que no se puede acceder porque hubo mucha lluvia y se han derrumbado escaleras. Por ejemplo, antes se accedía al Templo del Sol y ahora ya no se accede porque se derrumbó la escalera original. Si bien estaba recuperada en una parte, la original se derrumbó. Así que nada, tiene sus limitaciones, pero está muy buena, la verdad. Excelente. Y sale 3.000 pesos. 3.000 pesos. Es un regalo con guía, 1 hora y media. Increíble. Bueno. ¡Ay, qué lindo el fresquito! ¡Qué calor que sufrimos! Yo ahora estoy volviendo al hostel. No, pero me reperdí, me quise hacer el que venía sin GPS. Y eso que tiene 4 cuadras Londres, ¿eh? Pero no, me metí en una calle que es sin salida. Bueno, vamos a poner GPS, voy a ir al hotel. Tengo que editar para liberar memoria, porque tengo las memorias muy llenas. ¡Qué llorar! ¡Qué llorar! ¡Ay, qué llorar! ¡Qué llorar! ¡Qué llorar! Hola, amiguito, ya me conocés. Esperando para comerme un sanguchazo, pero me lo voy a llevar. Así sigo editando. La plaza de Londres. De London. Bueno, tenemos comidita. Ahí estamos. Mi culo depende de esa tirita de goma. Por favor, no te cortes. Qué calor, hermano. Bueno, nos vamos de Londres. Chao, gracias por todo. Gracias. Tengo que ajustar el freno ahora en Belén, en la estación de servicio. Bueno, medio del aceite. Está todo perfecto. Y arrancamos. Vámonos. Sí, muchas gracias. Bueno, me echaron de la plaza, me iba a tomar un cafecito ahí con la moto al lado, ahora ya ni ganas tengo. Bueno, desayuno, almuerzo. Bueno, room tour. Llegando al Algalá y me quiero quedar porque voy a hacer la mina Las Capillitas. Así que room tour. Iba a ir a unas cabañitas, pero esto estaba muy bien. Hotel Boutique se llama 35.000 pesos. Y dejé la moto ahí. ¿Dónde está? Allá. Así que bomba. No tenemos tele, tenemos aire. Estamos como queremos. Así que a descansar bien, que mañana nos vamos a hacer Las Capillitas. A seguir en el tour de minas. Lavamos ropita. Igual nada, no tiene nada que ver con... Mirá el agujero ese que había. Me llegó a caer ahí. Me mato, miren esto. Vas caminando de pronto por la vereda y bueno, te caes ahí. Les decía que no tiene nada que ver con el ripio que hicimos de la otra mina. Tiene su
su peligrosidad por ser que tiene altura, pero no es tan técnico como la mexicana. Ahora averiguo siempre antes de arrancar un ripio. Hasta acá, amigos, el video de hoy. Los dejo con el terrible tamal y la salta negra que me tomé antes de subir a Mina Capillitas. Los espero en el siguiente episodio, que va a ser muy entretenido. Nos vemos.